Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder aquí estar de nuevo. Y bueno, pues ya arrancamos la semana pasada, si ustedes se acuerdan del tema que hablamos, es un tema que realmente nos rompió. Aunque ya me estaba agarrando otra vez la procrastinación, porque eso es lo que se trató, y si usted no lo ha visto puede ir Verse ahí. a verlos, ¿verdad? Me estaba queriendo agarrar y así como que, ay, no, mañana. ¿Verdad? Para volver, porque pues queremos el poder tener esto es un rompimiento, no es porque querramos hacernos famosas ni hacer nada, sino que esto es un rompimiento de mentes, y la verdad empezando conmigo y yo sé que con muchas, así que rompiendo esa procrastinación que hemos tenido, nos animamos otra vez y hoy es un gusto para mí el poder estar con mis amigas amadas. Hoy, miren, este tema, bueno, el tema está también un poquito ahí, bien interesante, pero yo creo que este podcast ya ya van a ver cómo va a ser, porque cuando nos juntamos, nosotras siempre termination. Enriation. Enriation. Enriation del Spiritation, dice. Pues gracias al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no, Amén. no podríamos con lo del tema. Y bueno, pues antes de decirles yo el tema, quiero dar la bienvenida. Ya no voy a decir quién está de este lado y quién de este lado, porque la semana pasada los dije al revés, o más bien porque mi pantalla está al revés, pero entonces está mi querida hermana de Bakersfield, Michelle Girón. ¿Nos saludas? Hola, buenas noches otra vez a todos, bienvenidos. Saludos a más pastoras. Qué gusto podernos reunir por este medio, ¿verdad? Ay, sí. Te digo, Ujú, ¿verdad? Porque también todas estamos, o sea, todos estamos en diferentes ciudades, ¿verdad? Donde el ujú. Señor nos ha puesto y la verdad, pues bien contentas por eso. Y también le damos la bienvenida a mi querida amiga pastora Delia García de Restauración Los Ángeles. ¡Uh! Bendiciones, pastoras. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este momento. La verdad que sí es un momento de rompimiento. Mm, Ujú. Sí, a ver, porque sí, sí es cierto. sí. Y también a mi querida amiga Tocallita, que la quiero mucho y que cuando nos juntamos, híjoles, híjoles, hay que tener cuidado, ¿verdad? Los que se sientan al lado de nosotras. Maggie, Debbie, De Visalia, dicen Visalia, pero es Visalia, ¿verdad? Pero perdón, bueno, perdón, es que no, es que sí, en inglés es Visalia, ya, ya. En españolation es Visalia. en español es Visalia. Venga. Sí, sí, está correcto las dos formas ya. Saludos a todos y muy agradecida, ¿verdad? Por la invitación. No sabemos que siga más adelante, pero de seguro va a estar muy bendecido este momento, ¿verdad? Lo que mire, la verdad, pues nosotras nos hemos juntado en otras ocasiones, así también en Zoom, nos hemos juntado cada vez que nos vemos cuando vamos a nuestra casa allá en San Francisco y depende pues de los eventos, ¿verdad? Que tenemos como bajo la cobertura de nuestro apóstol Fernando Campos y todos los eventos que tenemos ministerialmente hablando y siempre compartimos, siempre tenemos el gusto de convivir y bueno, de pasarla bien alegre. Nunca, nunca dice, hay un dicho en inglés que dice, never a dull moment. No, nunca un momento desagradable, no sé cómo decirlo de esa palabra, que vayamos a tener un mal momento cuando nos juntamos, Ujú. ¿verdad? Cierto. Amén. Cuando nos juntamos, pues siempre es un gusto, ¿verdad? El encontrarnos y vernos. Y bueno, hoy les tengo un tema, que todos hemos pasado por esta situación.
No hay ninguno. Y no lo tenía ni planificado, aunque ya empecé yo a hacer mi lista, ¿verdad? Acuérdense que pues les contaba que yo ya tenía unas listas desde el 2014 que estaba yo procrastinando hacer esto. Ya tenía varios temas y durante la semana, uy, vieran todos los que me salieron. Pero salió justo hace, no sé, cuando les mandé yo mensajito, que eran como que las 8 7 de la noche, del día hoy domingo, estamos grabando, usted lo está viendo, ya grabado, pero cuando les mandé hace un par de horas, que nos juntáramos sin ponernos, o sea, de acuerdo ni nada, estaba yo hablando con una ovejita de aquí de la iglesia y pues estábamos hablando precisamente de eso, acerca del servicio, y les doy un preámbulo, ¿verdad? De lo que es, porque el tema, ahorita se los digo, le estaba diciendo esta ovejita de que, pues, que cómo se sentía, que a veces se sentía presionada, que no quería hacer las cosas bajo presión, que prefería, hacerlo con gusto y bueno, empezamos a hablar de este tema y me quedé pensando, porque pues también, ¿verdad? Hay que ponerle atención a lo que las ovejitas nos dicen, porque el Señor nos habla también a través de ellas y también nos da una, ¿cómo decir? Una regla de medir, perdón, regla es obviamente para medir, pero o una balanza o una vara de medir para ver cómo vamos, qué estamos haciendo, ¿verdad? Nosotras que somos pastoras, sobre todo, pero yo creo que todas nos identificamos en esto porque estamos hablando acerca del servicio. Y el tema se llama... Tracatacatatán. ¡Auxilio! Estoy cansada. Me siento, perdón, estoy en desánimo. Me siento Ay, cansada. Quiero tirar la toalla. Wow. ¿Alguna vez lo han dicho? sí. ¿Alguna vez lo han sentido? Ahorita me lo Sí. van a platicar y me lo van a contar. Ya sea usted, o sea, me gustaría que lo que ustedes quieran contarme de testimonio propio o de lo que ustedes han visto en la iglesia, ¿verdad? En los que, ya sea con alguien más o dentro de algún departamento donde usted ha trabajado y que pues ha resultado, ¿verdad? Entonces, pues no sé quién quiera, aquí les dejo. A ver quién quiere animarse primero. No, me llama mucho la atención porque hoy precisamente nuestro pastor nos habló de eso. Y digo, ¿what? No te creo. Sí, sí, de sobrellevar las cargas unos a los otros, de venimos a servir, no tiremos la toalla. Fue como una exhortación. Yo creo que ya Dios me estaba preparando para lo que tenías planeadito. Sí, No, a mí sí. se me hace que tu esposo ya te pasó el tema, ¿verdad? Entonces, no, porque tú eres la No, única que no sabía hasta ahorita que te no, yo no conectaste. sabía. Es más, ni sabía que íbamos a grabar ahorita. Llegamos de la iglesia. Pensé que era reunión. Sí, ya te dije, ¿verdad, Maggie? Bueno, nos ponemos de acuerdo y Sí. ya ahorita que llego y me subo mis piecitos, digo, ay, a descansar. Y ves Y el que montón de mensajes. sí, yo dije, auxilio, dije, algo le está pasando a mi amada Maggie. Y Y sí, no, casi, casi. y Ay, dije, pues bueno, y le dice uno al señor Emi aquí, pues dije, bueno, descanso, puedes esperar. No, pero este momento es de descanso también. Amén. También es de descanso. Estar con ustedes es muy agradable, en verdad. ay, sí. Pues qué lindo el Señor, gracias a Dios que está confirmando, porque pues yo no vi la prédica de hoy de ustedes, porque a la misma vez pues estamos por acá trabajando, pero el Señor cómo confirma, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Michelle? Ay, Dios. Pues, ¿qué te diré? Sí, definitivamente hay momentos así en los que uno dice, ya no aguanto, ¿verdad? Ya no doy más, ya no doy más. Y sientes como esa sed. Para mí era como una sed, creo que el Señor me está sacando. Bueno, el año pasado creo que ya para finales de año ya estaba yo, Señor. Yo ya me cansé, ¿verdad? Ya estoy cansada, pero nadie lo sabía hasta que fui a Memphis.
Y el Señor lo descubrió, lo sacó a luz. Entonces, sí, ya venía yo por ese momento de que, Señor, ya estoy cansada porque me siento que he jalado la carreta y he jalado la carreta y he jalado la carreta, ¿verdad? Ya por mucho tiempo y ya sentía como que, ok, empecé a clamarle al Señor y decirle, Señor, ya estoy cansada, ya me cansé, o sea, por más que ya me cansé y como que quiero seguir, pero ya no tengo las fuerzas, ¿verdad? Como cuando estás corriendo, corriendo y de repente quieres seguir corriendo, pero ya tu cuerpo ya no. Responde. Entonces ya no, tú tienes las ganas, pero ya en sí el cuerpo ya, ¿verdad? Entonces, y el Señor, ya estoy cansada, ya necesito algo, ¿verdad? Pues mis palabras en sí fueron, Señor, he sembrado, pero pienso que no he visto cosecha, ¿verdad? Aún. Y pues ahí el Señor me mandó 2 almohadas para que fuera a reposar. Entonces sí, bien tremendo. ¿Fue el mismo mes? Vamos a ver. Bien tremendo porque fue casi el mismo mes porque fuimos a Memphis en noviembre, ¿no? Sí, a principios de noviembre. Y creo que fue a finales Al el final de desayuno. noviembre. Ujú. Débora. So, fuimos a Memphis y allá una bendición muy grande. Y creo que para las parejas que fuimos, íbamos con el pensamiento de ir a dar, ¿verdad? Pero el Señor nos sorprendió porque fuimos a recibir todos. Entonces, en mi caso, lo que yo fui a recibir fue el reposo, ¿verdad? Porque, pues dice Maggie, bueno, yo traje un regalo para todas y nos empieza a dar una almohada a cada uno, ¿verdad? Y empieza a hablar y yo, no, hay momentos en los que uno dice, oh, pues me van a dar palabra, pero uno se siente bien sereno, ¿verdad? Lo puedo controlar, lo puedo controlar, pero hay momentos en que no lo puedes controlar, te rompes, ¿verdad? Te quiebra la palabra y creo que eso me pasó a mí al escuchar la respuesta del Señor. Entonces me vine con mi almohada, ¿verdad? Que por cierto, alguien más la usa. Así Así te es, cansa más tu esposito. la que está escrita y así, ¿verdad? Y ya que 2 semanas después o 3 semanas después, cuando lo hicimos en Las Vegas y lo mismo ya le dio almohadas a ustedes, Sí, es cierto. era como el Señor otra vez recordándome, ¿verdad? Ya en esta ocasión era como, ok, me pediste descanso, ya te mandé a reposar, pero como que se te olvidó que ya te mandé a reposar, ¿verdad? Todavía estás queriendo. Entonces vuelve el Señor a darme la otra almohada, ¿verdad? Entonces vete a reposar. Y entonces dije, yo estoy cansada, pero qué difícil es irse a reposar porque uno quiere seguir. Y pues la verdad que el Señor es muy lindo. Yo he experimentado ahorita el reposo del Señor y voy entendiendo un poquito de eso, ¿verdad? Porque empecé a ver cómo llegó la ayuda, cómo llegó el descanso, cómo está llegando, ¿verdad? Y yo digo, bueno, Señor, y a veces como que quiero levantarme y el Señor no, estás reposando. Y estoy con hacer ese tema, ¿verdad? De la tierra, del reposo de la tierra, Ujú. ¿verdad? Estoy con eso, porque ahorita me tienen estudiando el fruto del espíritu y las obras de la carne. Vamos a hablar de eso también, porque ese tema estuvo cardíaco. Acá Ujú. entre nos, en privado, ese tema salió. Ay, no. De veras, qué lindo que el Señor nos hable, ¿verdad? Sí, Y a ti te tocó doble. Perdón, ya te Doble, doble reposo. me tocó doble. O sea, ya es como cuando el Señor habla 2 veces, ¿verdad? Es decía. como que, o sea, ya ve, hazlo. Entonces empecé ok, Señor, tengo que reposar, a soltar. Nosotros las mujeres somos muy aprensivas, ¿verdad? Bueno, no sé en su caso, pero en mi caso, como que sí. Entonces empecé a soltar, a soltar, a soltar. Y sí, gracias a Dios he visto su mano pero llegué a ese punto de decir: "Auxilio, ya no puedo, Señor, yo voy a tirar la toalla, esto no es para mí, yo creo que pensé que sí, pero ahora resulta que no".
o sea, todo es diferente, me hace falta mis hermanas, Oh, me hace falta mis padres, ¿verdad? Me hace falta mi casa. Entonces empieza uno a nostalgia. recordar la nostalgia, pero es peligrosa, Ujú. ¿verdad? Y Me recuerdo que constante. dijiste panes a Baicelia. Ah, ¿se acuerda? ¿Se Sí, acuerda? también. Eso fue una situación que Otro mundo yo dije, también. bueno, vamos a hacer una venta de pan, ¿verdad? Y me puse a hacer pan. Pero por alguna situación me quedé sola haciéndolo. Y tenía tantos pedidos y yo decía, tengo que sacarlo porque no le voy a quedar mal a la gente que ya se le ofreció. Entonces llegó un punto en el que ya estaba cansada de estar haciendo el pan. Y entonces, pues haciendo el pan se fue bien ministrado, ¿verdad? Sí. Porque de veras que oraba y clamaba al Señor y le decía, Señor, dame más fuerzas, porque necesito cumplir con lo que, ¿verdad? Y entonces lo terminé y al final me quedaron 2 bolsas, ¿verdad? Yo dije, voy a guardar 2 bolsas para llevarlas mañana a la iglesia. Pero yo no sabía que a mi esposo el Señor le había puesto a invitar a Gustavito a que viniera a ministrar la alabanza. Entonces vinieron y cuando entraron yo dije, ay, la bolsa de pan. Pero yo no la había bajado del carro, pero Jason empezó, oh, yo vine por el Sí. pan que vi que anunciaron en el Facebook. Estaba, ay, Jason, él todo apenado y así. Bueno, el asunto que les di la bolsa, se fueron y después cuando terminó el servicio, dice mi esposo, pero eran 12 panes. Y cuando terminó el servicio me dice mi esposo, vamos a ir a Visalia. Y yo, ¿a qué? Allá con los pastores Romo. Sí, pero hay que avisarles, le digo, yo no voy a llegar solo así. No, me dice, vámonos, vámonos. ¿Pero a qué insistencia de que vámonos? Sí, pero háblale o déjame hablarle a la pastora Maggie para avisarle que vamos a llegar. No, vámonos. Wow. Yo íbamos, bueno, vámonos, pues saliendo del culto, ¿verdad? Vámonos. Y yo iba con aquella pena porque yo dije, ¿cómo solo vamos a llegar y no le voy a avisar? Entonces, cuando ya hacía falta como, creo que 10 minutos, dije, no, ¿sabes qué? Yo le voy a avisar a la pastora. Ay, ok, me dijo, y le digo, pastora, vamos a llegar ayer con usted. Yo preguntándole al Señor, Señor, ¿y para qué me traes? Porque es que la última vez que vine así, me recuerdo que nos salieron clientes. Nos salieron clientes, ¿verdad, pastora? Ah, Oh, De sí. 2 horas en el cuartito. Y sí. Una Qué administración, risa. es que mira, pues una administración, ya voy a agregar ya, pero voy a para llegar a la conclusión. Y entonces nos salió una administración y así. Explica bien porque aquí nosotros Sí, sí, hablamos sí, en sí, clave porque ya nos entendemos, pero sí, sí. Lo que pasa es que una pausa lo del Pamba. Llegamos un día y entonces hubo una administración fuerte y entonces al día siguiente yo le llamé a nuestro apóstol y le digo, ay, mire, es que fíjese que ayer yo le quiero decir, ¿verdad? Porque yo tenía aquella situación de que vine a un territorio que no es mío, aunque me puse bajo la cobertura de la pastora y del pastor, ¿verdad? Pero yo dije, apóstol, fíjese que fuimos a avisarle y pasó esto y esto, pero estuvo bien fuerte. Y entonces empezó a reír. Y me dijo, ay, gloria a Dios, mi hijita, que ya te salieron tus primeros clientes. Pero hablando de una liberación, Sí, ¿verdad? sí. Hablando de una Para que se liberación. entienda. de liberación. Espíritus inmundos ujú. y eso, ¿verdad? Entonces, pero entonces fuimos este día y llegamos y cuando yo veo y dije yo, Padre, ¿por qué me trajiste aquí? Y cuando yo veo que Pastor Gustavo empieza y pone en la pantalla el pan de la liberación. Oh, wow. Hijo, y yo dije, el pan de la Exactamente. liberación. Y empezó a hablar del pan y en una de esas, como que el espíritu me recordó, ¿verdad? Y me dijo, y yo le había mandado 12 panes a la pastora. Y entonces, pero me recordé cuando pastor estaba hablando de los 12 panes que se ponen en la mesa en el lugar santo. Entonces, cuando él habló, ¿verdad? En el lugar Pan santo estaba sacerdotal. la mesa de los panes de la presencia. Y Ujú. entonces cuando él dijo así, yo me recordé, dije, "¡Ah! Yo mandé 12 panes". Y en eso se sentó Pastora Maya a la par mía y le digo, Pastora, yo le mandé 12 panes, le dije, ¿verdad? Sí. Con Gustavo.
Y pastor, así como que, de ahí yo vi que se levantó, ¿verdad? Yo dije, bueno, de plano fue a pedir el pan, dije yo. Bueno, pastora se encargó ahí, repartió el pan para que lo ministraran, pero el versículo con el que terminó el pastor Gustavo para ministrar decía el versículo de Elías, de que a Elías se sentía cansado y que el Señor le había llevado pan de ángel. Wow. Le había mandado pan de ángel para que se fortaleciera. Entonces, en ese momento el Señor me dijo, hoy vas a comer de ese pan con el que te cansaste. Wow. Haciendo ese mismo pan te ministro hoy para que recibas las fuerzas que me pediste. Wow. Gloria a Dios. Entonces, así como que, o sea, Fue de algo verdad que es tremendo. impresionante. Fue algo que solo Sí. Dios puede hacer. Por eso es que hacer las cosas para el Señor, la verdad que no tienen precio, Sí, totalmente. porque no se queda con nada y a veces tal vez lo simplificamos a lo material, ¿verdad? Oh, el Señor no se queda con nada, me lo va a devolver, pero no es materialmente solamente, Ujú. sino que la palabra, la administración, el descanso, esos son... Y todo así como le digo al Señor, ¿cómo tú planeas todo? Porque yo hice pan, sucedió esto, mi esposo llama a Gustavo, Gustavo viene, mandamos el pan, de ahí que voy a Visalia y el Señor dándole el tema a pastor y de ahí, o sea, ¿cómo es eso que todo Dios ya lo tiene planeado? Ujú. Y las conexiones, ¿verdad? Que hace. Te decía, dice, come porque Sí. largo camino te espera, ¿verdad? No, yo ese versículo, pan de ángel, Dios mío. Sí. Y corrió 40 días, dice. Corrió 40 días. No, pero ¿sabes qué fue lo impresionante? Que el apóstol, uy, ya le dije apóstol, que el pastor Gustavo aclarando, ¿verdad? Porque iba a decir apóstol, pero el pastor Gustavo, este, dijo que él, enfocó la parte donde dijo que el pan se había hecho en una piedra con brasas calientes. ¿Cómo es que dice el versículo? Sí. Que una piedra de fuego. No sé si buscas el versículo que está en Isaías, en Primera de Reyes 18, ¿o no? Pero dice que hizo el pan sobre piedras Caliente. calientes. Reyes 19, permíteme. Primera Reyes 19, ahorita lo leo. O es antes, creo yo. Vamos a ver. Sí, ese día estuvo tremendo. Cuando él dijo, ay, Dios mío, esa era yo, dije, esa era yo. El Cansada pan y haciendo. haciendo, ajá. Dice desde el versículo 5, vamos a ver, dice, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. Ok, entonces también ministró el pan de la viuda. Es que fueron de los tres panes, pero donde dice que Que lo cocinó, ¿verdad? él lo cocinó sobre piedras, porque después mencionó ese. Pero Eh, sí, ese día fue un día muy, no muy sé, profético. Dice, ¿dice que va 18? ese Primera de Reyes 17:8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos. Pero después dice,
torta cocida. Aquí está. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de la ceniza. Pero hay una versión que creo que dice de las piedras calientes. Y tráemela y después harás para ti, para tus hijos. Entonces donde dice, pero hazme a mí primero de ello de una torta cocida debajo de la ceniza. No sé qué versiones tengas. Vamos a ver. Primera de Reyes 17. Parece que es Primera de Reyes 19 del 5 al 8. Dice, y mirando él, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas Ese, y ese. una vasija de agua, y comió y Elías. bebió y volvió a dormirse. Es Primera de Reyes 19 del 5 al 8. Sí, es el que leí, nada más que te digo que era como la versión que estoy Ajá. leyendo. Vamos a ver las más versiones. ¿Y nueve qué? El 6, Primera de Reyes 19 del 5 al 8. en una versión dices así, sobre las brasas. Ahí está. Brasa, Aquí dice pan cocido, ya sé, está en la NBB. ujú. Dice, entonces se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto, pero mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que había un pan cocido sobre piedras calientes. Mm. Entonces yo dije, esa piedra era yo, Ah, sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió, bebió y se acostó nuevamente. Pero es la versión Nueva Biblia Viviente. varias versiones la tienen, también la de las Américas dice sobre piedras calientes. Sí. Wow. Entonces, cuando él estaba ministrando esa parte de que sobre piedras calientes, dije yo, ay, esa era yo anoche haciendo el Esa pan. soy yo, ese soy yo. Esa soy Tremendo, ¿no? yo. Dije, a mí me tocó estar así haciendo el pan, pero el Señor me dijo, pero de ese mismo pan que tú estabas haciendo así, ¿verdad? Este, de ese mismo pan te doy para que te fortalezcas. Ya. Entonces dije yo, por eso digo que todo ese pan se fue bien ministrado para todas las personas que lo agarraron y se lo comieron, ¿verdad? Porque Sí, no, a mí cuando me dijo Pastora Michelle, Pastora, traje 12 panes y yo dije, ¡ah! La palabra y todo, dije, no, este es pan que se hay que compartir. Dios Sí. nos mandó este pan para fortalecernos y seguir, porque precisamente hablando del tema, pues yo creo que dejamos hablar a Pastora de Dale, ella, no, no, ¿verdad? no, dale, dale. Yo ahorita No, 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 regreso. no se preocupen, Que pues Dios conoce nuestra sí. condición y Ujú, lo hermoso de estar en Cristo es que Él no nos abandona. Él Ujú. sabe que necesitamos fuerzas, ¿verdad? Porque por algo Él nos dice, yo soy quien te fortalezco, yo soy tu sustento, yo soy tu roca. O sea, y cuando uno está cansado, necesita uno decirle, Señor, estoy cansado, ¿verdad? ujú, sí. En vez de hacerse el fuerte, Ujú. de decir, ¿cómo estás? No, todo bien, pero si estamos mal. Obvio, no le vamos a andar diciendo a toda la gente que andamos mal, ¿verdad? Tampoco. Pero sabemos que el Señor es nuestra roca, nuestro sustento. Sí. ¿Verdad? Sí, definitivamente, ¿no? Como dice el tema, ¿no? El desánimo es algo en donde la vitalidad se nos va, ¿verdad? En donde ya la alegría de hacer algo ya no se tiene, donde de tanto vivir una situación se cansa, se debilita, incluso pues se llega al grado de tener hasta una depresión, ¿verdad? Mm, Y como vemos en este pasaje de la Biblia, una enseñanza muy grande, ¿no? Porque a Elías una sentencia de muerte, ¿no? Lo llevó a ese lugar, a ese estado, ¿no? A donde ya estaba cansado por la situación que él estaba viviendo, ¿no? Porque ya hay veces que uno en la vida ya no ve la salida, no ve cuándo se va a terminar esto,
qué es lo que está pasando cuando el tiempo podría decirse así, ¿no? De un proceso empieza a cuando uno, como dice el Salmo 103, ¿no? Tú me sacas del hoyo, ¿no? Pero en ese lapso de que nos saca del hoyo es tremendo, ¿no? Porque Mm. tanto puede suceder días, semanas, meses, tal vez años, y Wow. las personas se llegan a cansar. Y esta situación que estaba viviendo Elías se parece mucho, ¿no? A las de nosotros mismo, la Biblia dice, ¿no? Era un hombre con nuestros mismos sentimientos, con nuestras mismas, Pasiones. pasiones. Entonces, eh, da el ejemplo nuestro Señor Jesucristo al dejar la enseñanza, ¿verdad? A nuestro Dios al dejar todas estas enseñanzas, porque hubieron muchos personajes en la Biblia, mismo nuestro Señor Jesucristo vivió esa situación, ¿verdad? Ujú. Y cuando dice, si fuera posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero hay situaciones que aunque muchas veces no quisiéramos vivirlas, ¿verdad? Las tenemos que vivir porque hay un propósito que no lo entendemos cuando estamos viviendo esa situación al grado de que eh, eh, a mí me pasó una situación en donde a veces decía yo, es tanto el cansancio, tanto el dolor, lo que me está pasando que decía yo, me sentía yo como Raquel cuando no quiere ser consolada, ¿no? Y solamente el Señor es para uno, porque hay veces que las palabras no te pueden consolar, porque hay veces que a veces nosotros los seres humanos decimos palabras que queremos animar y a veces resulta que no hay palabras que te puedan animar. Entonces es un proceso que el Señor es un encuentro con Él realmente, con la vida, con ese pan de vida, con ese pan que realmente que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque fue enviado del cielo, ¿verdad? Y que nos viene a animar, a alentar, pero también que nos viene para que nosotros sigamos corriendo, porque dice que cuando Elías comió el pan, realmente empezó a correr hasta que llegó al monte de Dios, dice, ¿no? Mm. Entonces, el propósito es llegar a eso, ¿no? Al monte de Dios. Sí. Y al llegar a ese propósito del monte de Dios, cuando uno ya apenas ya ve la luz, ya ve uno la orillita de la salida, dice uno, wow, Señor, realmente el único que nos puede sustentar, que nos puede animar, que nos puede levantar, que nos puede mandar el pan del ánimo, el pan de la consolación, el pan de la liberación, el pan que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, solamente es Él. Es Y tremendo, tremendo. fíjense que, pues, nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Somos Sí. espíritu, alma y cuerpo. Y hay cansancio, así como hay el cansancio en lo físico, también hay cansancio en el alma, que vienen siendo lo emocional, y Ujú. también cansancio en el espíritu, que Amén. es lo espiritual. Ujú, Y aquí la cuestión está en entender qué parte, porque a veces entre el alma y el espíritu se llega medio a confundir. Ujú. Y entonces no sabemos cómo, no es tratado, es como me duele el estómago, llegas con el doctor, ¿verdad? Me duele aquí. Ah, sí, tenga una pastilla, ya iba a decir el nombre, una pastilla para el dolor de estómago, que me paguen, yo voy a decir el nombre. Ujú. Para el estómago y resulta como me duele aquí y resulta que no era, tienen que hacer exámenes y ver que resulta que es la vesícula y Ujú. tienen que darle el tratamiento para la vesícula, no para el estómago. Y entonces por eso también, así como tenemos el médico que a nuestro cuerpo examina
y ve cuál área es la que está débil y cuál área se tiene que fortalecer a través de medicina, a través de alguna vitamina, algo, depende de lo que necesitemos. Entonces, yo no sé si usted se ha sentido tan cansado y hace rato Michelle decía algo. Dice que está tan cansado que no puedes descansar. O sea, yo ayer me sentía así. Yo sentía que, pues, o sea, que físicamente estaba yo tan cansada que aún acostada en la cama no podía. Pensaba. Sientes las piernas, una cosa así como que Sí. te quiebra y por dentro y dices tú, ¿a dónde las pongo? ¿O me las quito? ¿O qué hago? Porque de tanto cansancio y no puedes Sí. dormir Ajá, y entonces una cosa te quita otra. ujú, Ahora estás poniendo el ejemplo de lo físico y no tienes, pero ni para caminar. Hoy después del servicio le decía yo a mi esposo, híjole, ¿a dónde vamos a ir a comer? Le digo, ¿sabes que yo me quiero quedar? No quiero salir, siento los pies que me laten. Y al fin me sacó, ¿verdad? Me animó. Me animó que Te costó un poquito, pero lo logró. me costó como 5 minutos para convencerme porque me dijo, Pero eso, sí, ay, sí, vamos. Ay, sí. Ah, bueno, ah, bueno. Le dije sushi y vámonos. Entonces, se me quitó el cansancio, ¿verdad? Y ahora en el alma, ujú, miren, tanta gente y nosotros todos bueno, todos tenemos, ya hijos crecidos, ya hemos pasado por esas etapas donde la etapa difícil, también tenemos, jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Con situaciones en las cuales tienen un cansancio en el alma, porque no nada más es hablar de nosotros. Ahorita hablamos de nosotros como, ujú, Hierbas, ya. como siervas del Señor, ¿verdad? Que nos cansamos en el ministerio, pero ¿y los demás? Y mira, este versículo, que está en Isaías 40:29 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Pero mira esto, a lo que quiero que ahondemos ahorita un poquito. Dice, hasta los jóvenes Se cansa. se se cansan. debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Y entonces ya da la fortaleza, dice, en cambio los que confían en el Señor, ahí está la clave, pero quiero Ujú, hablar de los que se cansan en el alma, ujú, porque ahorita es bien tremendo, hablabas tú, Delia, acerca de la depresión, cómo puede llegar, eso es en el alma. ujú, ¿Cómo puede un cansancio, pero porque, no, o sea, no es físico, ujú, sino que tan exhaustivo en tu mente y la mente está en el alma. Y luego cae al corazón y entonces te empieza la tristeza, empieza el desánimo, empieza y lo que te va llevando uno hacia otro, hacia abajo, a llegar a la depresión. Y después de la depresión, si no se atiende ese cansancio emocional que se tiene, puede llegar hasta la muerte. Y Ujú. ujú, entonces vemos muchos casos que tristemente y lo que necesitamos nosotros es detectarlos, empezando con nuestros hijos y después a los hijos del alma, los hijos que el Señor nos da jóvenes en la iglesia para saber cómo ayudarlos. Y además, y ya sin contar los que están afuera. Estoy yo en un grupo pues aquí se llaman varios de mamis de aquí de Las Vegas, y es impresionante cómo muchas mamás piden ayuda psicológica para sus hijos. ¿Alguien conoce algún psicólogo que no cobre tan caro? Dice, porque mi hijo cayó en depresión. Y así he visto tantos y tantos que piden, pues son grupos, ¿verdad? Del Facebook y ponen su necesidad. Y pues yo les escribo y me dice, y les digo, si yo te puedo ayudar en algo, ¿verdad? Pero lo que voy es de que existe ese cansancio aún en los jóvenes y quiero ujú. que me cuenten, ¿verdad? Cómo lo han tratado ustedes
tanto en los hijos, no especifiquen, ¿verdad? Fulanito, sutanito, porque no vamos ahora sí que a exponer a nadie, pero hemos pasado por la vida, o sea, la de nuestros hijos biológicos y nuestros hijos espirituales, ¿verdad? ¿Quién quiere mencionar algo? Sí, no, pues ellos se enfrentan a situaciones bien cardíacas también. Y a veces, como hijos de siervos, prefieren a veces callarse para no poner como más carga a lo que ya lleva uno, pues, ¿verdad? Pero como lo que mencionabas ahorita, Maggie, qué importante es estar al pendiente de los hijos de casa también, Sí, porque cuánto fue el error no digo de todos, ¿verdad? No generalizar, pero muchos casos se dieron de que el siervo se daba todo para afuera y los hijos ya no querían saber nada sí. porque no tenían papá en casa, ¿verdad? Sí. Y agarran un cierto, O no mamá. quiero usar la palabra odio, pero hasta llegan a la iglesia porque dice, me robó a mi papá o me Ujú. robó a mi mamá. El tiempo, ¿verdad? O hasta chisteillos han dicho, ¿no? De que cuánto es por la administración y es la misma esposa o es el mismo hijo, ¿verdad? Y no, no, o sea, no, es que si en la casa no hablas conmigo porque no tienes tiempo, entonces se van a buscar al pastor que sí tiene tiempo, ¿verdad? No digo que sea el caso, pero se han dado casos, ¿verdad? Y, a veces hasta cercanos y uno tiene que, o sea, eso nos ayuda a entender también y de que pasa, pasa. ¿Verdad? No somos exentos, o sea, como decía ahorita Pastora Delia, a veces Dios permite situaciones para que uno sea más doliente o comprensivo o empático con las situaciones que están viviendo otros, ¿verdad? Porque si no, seríamos un poquito más, y Dios nos libre de arrogancias, ¿verdad? De Sí. religiosidades, Sí. todos necesitamos ayuda en todo momento, ¿verdad? La gran bendición es tener coberturas, pastores que velan por tu alma. Esa es una bendición tan tremenda que cuando la entiendes puedes descansar y tener la confianza de ir, que vengan a contarte tus propios hijos las situaciones que están pasando, ¿no? Y se pone uno a orar, duramos un tiempo orando por uno de los nuestros. Ujú, Orábamos en la madrugada y otra vez ataques de pánico y orábamos y orábamos. Aquí estamos para ti. No, pero ya te desperté. Aquí estamos para ti, no importa. Cuando sientas eso, háblanos y aquí estamos para ti. ujú. Y ya lo vencimos, ¿verdad? Y se fue todo esto. Gloria a Dios, o sea, Sí. pero hasta nos une más todavía. ¿Verdad? No somos Mm. exentos por ser siervos o por ser hijos de pastores o por ser el hijo del presidente, ¿verdad? No sé, no, no hay, o sea, son entidades o potestades de las tinieblas que andan pululando por todos lados. Entonces, si al mismo volvemos a Elías, como que hoy va a ser noche de Elías, ¿verdad? Y día de Elías para cuando lo vean, día o tarde, cuando Es que depende de estaba quién viendo quiera lo que, estés viendo, ¿verdad? es que estaba pensando ahorita, ¿verdad? Yo estaba meditando ahorita en Elías, porque su batalla fue contra 850 profetas. Ujú. Pero antes el rey Acab le había ido a reclamar y le había dicho, oh, con que tú eres el que anda causando problemas en Israel. Y Mm, Elías le dijo, no, yo no soy el que está causando problemas en Israel, es tu familia. es tu esposa, casi le Tu digo. familia, tú y tu familia son los que están causando problemas. Pero entonces yo veía, imagínate uno enfrentarse contra 850 problemas Ujú. y que Sí. en una sola batalla todos esos problemas queden vencidos. Y estaba viendo que el Carmelo significa viña de Dios, Mm, Ujú. campo fértil, un jardín, ¿verdad? El huerto, El ¿verdad? huerto, ¿verdad? El deleite. El deleite. Entonces, Ujú. la fertilidad, por lo que se estaba peleando, por la fertilidad, pero ver a una persona estar peleando en contra de 850 problemas, porque dice que era sujeto a pasiones. Ujú. Digamos, él como profeta, peleando él mismo, ¿verdad?
contra 850 problemas proféticos en él, ¿sí? Y los ¿verdad? casos que Sí. se han dado, ¿no? Por ejemplo, Y los actores que tienen unos grandes shows y la ujú, gente los aplaude y el ídolo del momento, pero se acaba ese momento, entran a sus cuartos y los han encontrado muertos Sí. ujú, por lo que traen dentro, como dice Maggie. O sea, la depresión los lleva hasta ya eso ya no les llena, Ujú. porque en verdad el único que llena nuestro corazón es el Señor, ¿verdad? sí, O sea, ¿cuántos casos se han encontrado así de que tienen dinero, tienen fama, ¿verdad? Tienen su público que los sigue, pero pero pues no tienen están el bien. vacíos, están Ajá. vacíos. Sí, y retomando, perdón que los interrumpa, retomando acerca de los jóvenes, la verdad que es muy importante entender que las luchas de ellos no son las luchas de nosotros. Sí, exacto. Definitivamente nosotros vivimos una situación, una niñez muy diferente a la que están viviendo ahorita los niños, la que está viviendo los jóvenes. Y muchas veces nosotros nos hemos encerrado en nuestro mundo al grado que no hemos sentido la empatía de esos niños y los queremos a los niños tratar como adultos, a los jóvenes tratar como adultos. Entonces, no hemos entendido las luchas que ellos tienen son el doble o el triple que nosotros, definitivamente. O queremos tratarlos como nos trataron a nosotros, ¿va? Definitivamente. Con la chancla se soluciona todo, no, ya Con no. el Big Vaporrup. La vitacilina. Son otros tiempos justo hablaba con mi hija y uno de los errores que yo he cometido, pero gracias le doy al Señor porque me dio una hija que yo creo que más que lo que yo le pueda enseñar, ella me ha enseñado a mí, porque yo estaba así encajonada a decir, si yo puedo hacer esto, tú también. Y si yo no hago eso, tú tampoco. Y si yo, y entonces entraba yo, pero no, o sea, yo me encajoné en esa área. No, es que, no, pero es que yo no soy tú, me decía. No, pero eres mi hija y porque eres mi hija, Ujú. tú, también y ellas toda la vida, o sea, ese era nuestra confrontamiento, ¿verdad? Para yo poder llegar a entender que la edad que tiene, que obviamente, de verdad, yo, o sea, les digo yo, dona y verdad, y yo ahí exigiéndole a mi hija, ¿verdad? Y como decía, hay un versículo que dice, y a veces les damos cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos. No Definitivamente. exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis, pero yo le exigía porque decía, no, es que si yo pude, a mí me exigieron y yo di el ancho, entonces tú también, pero ¿en qué era? Ahora sí que de hielo viví yo, ¿verdad? Como decía Delia, son otros tiempos, otra situación, y no es, ¿cómo decirlo? No es el que nos dobleguemos en el sentido de que nos ablandemos en cuanto bueno, pues entonces llegar al punto del libertinaje y que hagan lo que No, no. sino que entender Mm. el tiempo que se está viviendo y la presión que ahora se vive en lo social y que es muy diferente a lo que nos tocó vivir a nosotras, ¿verdad? Y la misma Biblia dice, por ejemplo, habla de generaciones en el sentido de que dice, a esto les tocaron la flauta, a esto les hicieron de esta otra forma. O sea, hay diferentes sazones, etapas, ¿verdad? Formas. Yo, por ejemplo, que tengo ¿cómo se llama? La marimba de hijos, ¿verdad? Los Cada que uno tiene su nota, ¿verdad? 7 hijos. Sí. Yay. De cada Hablando de la fertilidad, ¿verdad? Hablando Ay, del vamos a hablar Carmelo. después de eso. Ahí es algo tremendo. ¿De qué edades cuánto tiene el más chiquito? 11, 11. ¿Y el más grande? 27. 27. Entonces ahí para que vean el Entonces, son bien diferentes. No puedo Sí. educar al de 11, perdón,
No puedo educar al de 11 como eduqué a los primeros. Exacto, exacto. Y yo estaba cayendo en eso. Es que Ujú. tu hermano le dije así y me hacía caso. ¿Tú por qué no me haces caso? Y nos, ¿qué mami? ¿Qué me dices? Y yo, Es ay, que no no me nos hicieron entiendes. en serie. No, y eso Pero, fíjense, entender, ahorita le quiero dar la palabra a Michelle porque ella estuvo, ¿cuántos años? Como unos 3 años de pastora de jóvenes con su esposo y pues no es fácil, no es fácil. y Si en uno el tiempo que les tocó, y wow. uno con sus propios hijos, ¿verdad? ¿Cuántos? 7, 2, yo 3. O sea, ya nos cuesta, imagínate, ¿verdad? El pastorear a no solamente jóvenes de una iglesia, sino a nivel ministerial, ¿verdad? Ya me imagino todas esas canas de Michelle, ¿verdad? Sí, Yo creo que el pastorear a los jóvenes fue una etapa de mi vida, pues una de las mejores wow. etapas de mi vida fue el haber pastoreado a los jóvenes, porque una cosa que yo descubrí en los jóvenes es que ellos son sí o no, Mm, ¿verdad? ¿Me caes bien o me caes mal? Ujú, No está entre que tal ujú, vez no. Y nunca a todos los jóvenes que y les decíamos, ¿puedes hacer un video? Nunca nadie me dijo que no. ¿Puedes ministrar las ofrendas? Hasta el más tímido que yo pensaba decía, sí, pastora, yo lo hago y lo hacían. O sea, de alguna manera tienen el anhelo los jóvenes de hacer cosas, pero como dicen ustedes, ya no hacen la misma manera. ujú. Y con respecto a las cargas, los cansancios, ay, Dios mío. Cuando yo me tocaba ministrar a alguna jovencita y veía, ¿verdad?, de todo lo que el Señor la sanaba, la liberaba, habían veces que decía, con razón, Señor, los jóvenes son la fuerza. Ujú, Cómo pueden andar cargando tanto? wow. ¿Cómo pueden soportar? O sea, andan cargando con una cantidad de cosas que yo veía como una fila de bultos sobre su espalda, que decía yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede? Porque el enemigo aprovecha que ellos son la fuerza Mm. para trastocarle su identidad y meterle y meterle y meterle, ¿verdad? Y entonces el joven, pues no sé cómo son los suyos, ¿verdad? Pero lo que yo vi es que un joven no tan fácil se abre con cualquiera, ujú, No, ¿no? O sea, no. si tú ya te ganaste su amistad, su corazón, su confianza, se abre, pero se abre sinceramente, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿sabe qué? Este es mi problema. Y lo expone y lo dice y se libera y sigue, ¿verdad? Pero no son, yo esperaba, ¿verdad? Porque yo al principio no sabía, decía, ay, Abigail, ¿cómo le hacía? Dios mío. Entonces, Que les tocó la pandemia, nada más para aclarar, ¿verdad? Que ay, no nos fue tocó en algo la fácil. pandemia. Es que siempre cuento eso, ¿verdad? Que nos tocó en la pandemia. Y lo que pasa es que yo le decía al Señor, ¿verdad? Otra prueba. Yo le decía al Señor, Señor, yo no sé cómo, porque pues los pastores le iba a dejar un estándar. Y entonces a nosotros nos habían pedido mínimo mantener el estándar que ellos dejaron. Sí, Mínimo, ¿verdad? O sea, ujú, mínimo tienen que mantener el estándar. Y entonces era un reto para mí porque yo le decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues Abby habla bien el inglés, Abby está en la alabanza, ¿verdad? O sea, tiene varias armas que yo decía, ay, no, no, yo no sé cómo le voy a hacer. Y decía, Abby, ¿cómo le hacías? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Porque a mí no es lo mismo no es lo mismo hacer tu ayuda que ahora ah, ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago? Y pues sea como es, ¿verdad? Pídele al Señor, ora, ayuna, arrodíllate y Él te va a dar las Sube al Carmelo, estrategias. sube al Carmelo. sí, Y no es lo, entonces empecé a pensar y a pensar y pues ya el otro día les contaba, ¿verdad? Que me pasé 2 horas viendo un TikTok y ya dije, ¿verdad? Pues 2 horas me pasé.
Y dije, no, perdí mucho tiempo. De esto tengo que sacar algo y empezamos a hacer videos donde ellos leían su versículo y les decía yo, bueno, vamos a hacer videos y mi hijo, mi esposo y otros hermanos hicieron el garage, lo arreglaron, hicieron un estudio y yo les mandaba el versículo a los chicos y les decía, bueno, este versículo, tú vas a hablar de Jehú. Y yo no sé, y les daba el versículo, y del versículo ellos sacaban el mensaje en un minuto, lo grababan y los empezamos a sacar, Mm. ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo? Y en eso, como llegaban a la casa, y como a mí me gusta la cocina, ¿verdad? Un día se dio que estando en la casa, pues les dio hambre, ¿verdad? Porque los chicos siempre tienen hambre. Les dio hambre y entonces empezaron y no tienen nada de comer y yo, sí, agarren lo que, híjole, no tengo nada más que huevos y no tengo. La cosa que se encontraron unas sopas instantáneas. Y cuando yo entré a la cocina, todos estaban con su sopa instantánea, contentos. Y entonces ahí el Señor me habló. El Señor me dijo, siéntalos a la mesa y dales de comer. Wow. Ujú. Y entonces y ya los llegaban, los sentaba a la mesa, quieren comer, les ofrecía comida, les servía. Oh my gosh. Eso era algo tan hermoso que se dio porque se sentían en familia, La mesa. Ujú. porque había pasado mucho tiempo en el que nosotros los padres estábamos tan enfocados en los quehaceres que Ujú, ya no nos sentábamos a comer ujú, juntos. No sé si a ustedes les pasó, pero nosotros cuando nos Ujú. sentamos juntos otra vez, oh my gosh, cuánto tiempo teníamos de no comer juntos. Y ujú. los jóvenes cuando se sentaban a la mesa, o sea, cuánto tiempo teníamos de no experimentar esto. Y algunos jóvenes que no estaban, que viven solos. Mm. Entonces, llegar a la casa y sentir ese ambiente ¿verdad? De paternidad, de maternidad, y pues los empezamos, mi esposo, a tratar, ¿quieres café? ¿Quieres pan? ¿Qué quieres comer? Y los frijolitos y los huevitos y el panito bueno, les gustan las sopas y bueno, nos vamos a comprar sopas y empezamos a tener una relación con ellos, que hasta la fecha, oh my gosh, pues es que los amo y nos aman, ¿verdad? Hasta aquí nos vienen a buscar, dice mi hija un día que estaban todos aquí, me dice, oh my gosh, mom, me dice, hasta aquí te siguen, me dice, hasta aquí te vinieron a buscar. Wow. Dice, nunca pensé que fueran a seguirnos hasta aquí, ella feliz, ¿verdad? Nunca pensé que fueran a seguirnos hasta aquí. ¿Verdad? Porque se creó esa situación con ellos y entonces ahí los ministrábamos y ahí empezaban cuando sentían, pues empezando a platicar así como ahorita, ¿verdad? Cuando sentían ya los teníamos, mi esposo a uno a un lado, yo a otro, y ya estaban en ese proceso de sacar Mm. su cansancio. Ujú. Sí. ¿Verdad? Que a pesar de que estaban en la casa por haber estado mucho tiempo sin esa situación familiar, traían un cansancio. Mm. Entonces, pero como no todo es liberación de demonios El alma. ¿verdad? Sino que es simplemente el hablar, Ujú. el decir, ¿verdad? Como digo, los jóvenes no son tanto es raro encontrar un joven que detalle. Ujú. 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 Simplemente yo estoy enojado porque no me comprenden y eso es lo que dice y uno ya sabe, ¿verdad? Entonces, fue algo tan maravilloso poder compartir con ellos. Ah, nos pasaron unas cosas tan tremendas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nos dio COVID? Ay, sí. Ujú. Nos dio COVID y estábamos más de 6 personas, creo que 6 personas permitían que estuvieran en la casa. Y entonces sucedió pues que yo también quiero ir y todos querían ir y nos juntamos como con 15 jóvenes en la casa. Y entonces dije yo, bueno, pongamos a unos 6 en la sala, otros allá, todos con su mascarilla, otros 6 en el garage, otros allá afuera, así separados, ¿verdad? Para que no haya la situación del COVID y sin saber que mi hija ya lo tenía.
Ay, ay, ay. Y mi hija se ofrece ese día, ¿verdad? Mira, yo les hago el desayuno. Y ella les hizo el desayuno y les dio y todo. Y como a mediodía ya ella ya estaba mala, ¿verdad? Ya los muchachos lo empezaron a ver. Bueno, dije, en la noche se puso bien enferma y yo dije, Padre Santo, si es COVID, se fue a hacer el examen, salió positiva. Yo dije, si ella lo tiene positivo, nosotros también. Nos fuimos a hacer el examen y salimos positivos y yo dije, ¿y los 15 jóvenes que tuve en la casa? Mm, Dentro de ellos estaba Michelle y Kiara, que Maggie tenía a su abuelita Oh, en su casa de más de casi 100 años, de que ya iba a cumplir 100 años. Tenía a la abuelita de otros hermanos, de Gloria y de Anthony, que también es una señora ya grande, y también ellos estaban ahí. Y mi cabeza empezó, wow, si estos niños tienen COVID y llevaron a su casa y las abuelitas, y tenemos que decirles, y ujú. tenemos que decirles. Y mi esposo, hay que decirle a la hay que decirle a la pastora, ¿verdad? Y entonces, bueno, llamé a mi apóstol y le dije, tengo este y este problema. Y me dijo, pues ora, mijita, me dijo. No sé si te acuerdas, May. Ujú. Empezamos a interceder, pero mira, era un clamor. Yo ahora ahí sí que me puse como Moisés, Señor. porque yo le dije al Señor, Señor, a mí, mira, yo me hago responsable porque yo los llamé. Y como yo los llamé, ellos obedecieron. Entonces yo me pongo hoy enfrente, ¿verdad? Que todo lo que tenga que caer, que caiga sobre mí. Pero por favor, que ni uno de ellos tenga COVID. Ni uno de ellos tenga COVID, porque aparte tenía a otra hermana, Abigail, que a esta pastora Abigail Morales, que trabajaba con una niña y tuvo que decir a sus jefes y sus jefes se molestaron, ¿verdad? Pero en eso empecé a recibir llamadas, pastora, yo salí negativa, Ujú. pastora, yo salí, todos salieron negativos, hasta Dayana, mi nuera. Wow. Ay, Dios. Solo nosotros cuatro salimos positivos y yo dije, ¿cómo pudo haber sido si todos estuvimos Bajo el y mismo techo. nosotros cuatro y todos empezaron a llamar negativo, 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 negativo? Pero ahí sí, o sea, unas sobrenaturalidades volviendo al cansancio, ¿verdad? De los jóvenes, cuando ellos sienten esa situación de que uno les pone atención, creo que eso los hace descansar. Sí, Eso los hace mucho descansar a ellos, saber que mi mamá me pone atención, aunque sea porque estén diciendo que el color de las uñas no les gustó, ¿verdad? Pero uno les está así, mijita, así. Es que mira, me la dejaron torcida así, ¿verdad? Bueno, te la puedes. Y ahí, por eso están contentos, porque uno les pone atención por la uña que no le dejaron bien. sí. Y uno cree que es cualquier cosa, pero para ellos es Iba a decir importante. la importancia porque para uno dice, ay Dios, lo que es, el mundo se le está cayendo por una uña, por decir, ¿verdad? Ay Dios, en lo que se preocupan, en lo que, pero con mi esposo también entendimos esto y también porque tenemos, ¿verdad? Muy diferentes edades, entonces nos tocó vivir, ¿verdad? Mientras que estábamos viviendo adolescencias, dos adolescentes, teníamos a una chiquitita. Entonces, y de una a la otra, o sea, es como son Todo. 10 años de diferencia, de las dos grandes a la chiquita, es diferente forma de educar. Y Ujú. Michelle y Kiara me dicen, a nosotros no nos dejaste hacer eso, dice, ¿verdad? Ay, porque Reclamo del grande siempre, ¿verdad? o al Sí. revés. Ujú. Me dice, mami, ya, o sea, a nosotros nos prohibiste esto, a ella no, no, o sea, déjala que, ¿verdad? Y entonces ahí vamos entendiendo. Yo las tomo siempre, a Mía la tomo yo como, ¿cómo decir? Mi filtro. Yo le pregunto mucho y le pregunto de situaciones y, de cosas que ve, cómo las mira ella. eh,
porque su punto de vista, o sea, que si algo, ¿tú qué piensas? Y mira, está pasando eso, y tú cómo, ¿qué harías? O tú como hija, o sea, siempre que es algo, obviamente, que donde está involucrado pues un joven, ¿verdad? ¿Cómo ves? Y ya me empieza a dar su punto de vista. Y eso me ha ayudado a mí mucho porque me cambia, porque yo lo estoy viendo con mis ojos y con mi punto de vista y con mi mente, y que es muy diferente a cómo lo ve ella. Y eso es muy, necesitamos entender el corazón del joven, Mm, ayudarlo en estos tiempos donde hay mucho cansancio. Ujú. Miren, el no hacer nada cansa. Cansa. El no hacer nada. No sé si a ustedes les ha pasado de que Nada. tienen un día libre y no están haciendo nada y tal vez solo están ahí acostados o solo comen o ven la tele o descansan y todo eso y se cansa. O de incluso de dormir se cansa uno. Dice aquí la segunda parte de ese versículo que les leí, dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No es de que nos van a quitar el trabajo, fíjense. No es de que, auxilio, ¿verdad? Como el tema. Auxilio, estoy en desánimo, me siento cansada. Ah, bien, bien, mijita, a ver, vamos a quitarle tantas cargas. No, sino que nos refugiamos en el Señor y entonces se renuevan nuestras fuerzas, no para que nos quiten el trabajo, sino para que lo sigamos aguantando, para que no haya ese desánimo, para que no nos sintamos cansados y no querramos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque nos refugiamos en el que da las fuerzas, sí. ¿verdad? Y no sé si quieres decir algo, Delia, con respecto a los jóvenes. Sí, definitivamente, pues ahora que nuestro apóstol nos ha estado introdu- introduciendo a parte de la psicología, Ujú. a parte de los diferentes tipos de caracteres, de Temperamento. los temperamentos, sí, muchas gracias. Los temperamentos, entonces se da uno cuenta de la amplia gama de personalidades, de que a veces uno este, necesita, ¿no? Necesita saber todo eso. Necesita definitivamente eh, saber aún más allá de no solamente de lo espiritual, ¿no? Sino de lo natural, como estaban exponiendo, ¿no? Que las fuerzas físicas, pues el ejemplo que ponía Pastora May Mejía, ¿no? De que hay veces que se cansa uno tanto y que no puede uno descansar o también el alma también se cansa. Eh, Volviendo a los niños también se cansan, los jóvenes se cansan, los adultos nos cansamos y eso es importante, ¿no? El saber entender, como dice la palabra, ¿no? Saber conocer el estado de tu oveja, el estado de tu rebaño. Y es bien, bien importante eso. Y que en el Evangelio no es todo blanco o todo negro, Mm, sino que hay matices. claro. Incluso el Señor pues nos dio una enseñanza excelente, ¿no? Cuando hizo el arco iris, ¿verdad? El pacto que hizo Dios con Noé. Hay muchos colores Ujú. y que desgraciadamente pues sea mal usado, ¿verdad? Ese pacto tan hermoso que el Señor nos dio. Pero eh, s- am, hay mucha gama de colores. Entonces, poniéndolo así, las personas somos colores, ¿no? Sí. Fíjate que hay Y- un libro, no lo tengo aquí, lo tengo en mi mesita de noche. Eso ya me sonó la movie de Inside Out. ¿Cómo? Ah, Otro, déjame ver. No. Hay un libro que se llama, creo que aquí está. Ah, no, no es este. No. Se llama Los colores. Ay, joles, se me olvidó el tema, el título.
Ahorita lo vamos a encontrar. Los colores. Vamos a ver. Aquí está. Es que yo le tomé. Se llama Los 4 colores de la personalidad. O sea, aquí esto es para, bueno, para el mundo empresarial, toman 4 colores, que si eres rojo, eres emprendedor, eres de los que, el dinero y que quieres hacer todo y que eres bien aventado. El que es, el azul, eres más social, eres más, por ejemplo, para las ventas, te sirve mucho. El amarillo, eres, más calmado, más comprensivo, más del alma, más así, ¿verdad? Un poquito almático. Y el verde eres así como de conocimiento, todo de que quieres tener mucho conocimiento del área, etcétera. Pero estos son los temperamentos y vamos a tener un programa acerca de los temperamentos porque a mí me gusta mucho este tema, Ujú, acerca de los temperamentos, porque sí es muy importante conocer para saber que no se puede tratar a las personas de la misma manera. Hay que ujú, comprender. Y Ujú. eso a mí me costó muchísimo. Miren, yo cometí tantos errores con mis hermanos. Cometí mis hermanos pues, en la iglesia, porque yo decía, es de nuevo, lo mismo que les decía yo a mis hijas, es que si yo doy mi 100, ¿por qué no pueden? Y lo vimos en la Biblia. Hay unos de 30, Ujú. otros de 60 y otros de 100. Y no me estoy poniendo moñitos, sino lo que quiero decir es de que a mí por este temperamento que tengo, me costó entenderlo. Para una persona que tiene un temperamento diferente al mío, le dice, es que es más de ver el alma, el corazón, lo entiende perfectamente. A mí me costó mucho eso. Y también algo que me ayudó muchísimo fue el darme cuenta que Jesús tenía 12 diferentes. sí, Los 12 eran ujú, diferentes. sí, Yo creo que cada uno nos vamos identificando con uno. Yo soy mocha orejas, decía yo. Y yo sé, ya sé. Y nos vamos identificando. Y Jesús trató a cada uno diferente, porque incluso tenía sus 12, pero jaló a sus 3 íntimos. Y dentro de los 3 íntimos tenía a uno, el amado. su amado, o sea, el que tenía su cercano, aquel que Amén. se recostaba. Entonces, si analizáramos los temperamentos de cada uno de los discípulos, nos daríamos cuenta, o sea, los matices que tú mencionas, Ujú, ¿verdad? Y y fíjense, miren este versículo, porque quiero hacer el contraste con esto, porque hoy yo le decía a mi ovejita, me dice, es que no me siento bien, no me siento al 100, no siento que no estoy tan cerca de Dios como para darlo todo. Entonces yo le dije, le digo, mira, yo creo que todos pasamos por esta, en las cosas de Dios no hay un arriba, 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 sino hay un ujú. ups and downs. Eso ya me sonaba a la bamba. Arriba, arriba, Arriba y donde hay arriba. arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Y qué creen? Mencionamos a Elías. O incluso pues, Ujú, otra persona que estaba ahí al lado decía, no, pues Elías que quería morirse. Imagínate si Elías quería morirse, ¿cómo estaba? ¿En qué nivel estaba su ánimo? Abajo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Subir al Monte Carmelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este versículo, y yo le decía, pero mira, aquí ninguno estamos exentos, ni los pastores, ni los apóstoles, ni ningún profeta, ni nadie, todos estamos en el mismo. Hemos tenido experiencias que nos han ido enseñando y algunos hemos tenido muchas más experiencias porque hemos sido, ¿verdad? De que no aprendemos pronto, pero o rápido y tenemos que vivir esas experiencias para llegar. Le digo, el hecho de que nosotros estamos en esta tierra quiere decir de que no estamos terminados. ujú. El decir, ya estoy bien, ya estoy bien con el Señor, nos lleva. Entonces, yo le dije, 7 veces cae el justo, dice la palabra. Pero aquí la clave está en que 7 veces se levanta. O sea, cae, se levanta. Cae, se levanta. Cae, no se queda caído. Y dice este versículo
en el Salmo 55:22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y miren el contraste. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta, pero acá dice, si tú le entregas tus cargas, o sea, la clave está en entregárselas al Señor. Tú le entregas tus cargas al Señor, Él cuidará de ti y no permitirá que tú, que eres justo, tropieces y caigas. O sea, ahí ya está el nivel más arriba de las 7 veces que te has caído. ¿Cómo ven? Y ahí entraría Mateo 11:28, donde dice, venid a mí, todos los que están cargados. Bueno, Están hay diferentes versiones, ¿verdad? Unos dice agobiados, otros, agobiados. ¿qué más? Afligidos, ¿verdad? Lo que pasa Cansados, es que cansados y agobiados, dice, ¿verdad? lo que él dice en Mateo 6 también, ¿verdad? Donde dice, donde habla del afán. Mm, Es lo que nos cansa realmente es el afán. exacto. Cuando nos afanamos en algo Mm, y el afán a veces lo lleva a uno a la frustración y el cansancio. y a la irritación, ¿verdad? Más o menos las mujeres nos irritamos porque estamos afanadas Pues y el dijo el Señor afán. a Marta, ¿verdad? Marta, Pues yo eso fue lo que descubrí, turbada estás ¿verdad? con muchas cosas. Ajá, que María pues eligió la mejor parte. Sí. Y hay un momento en el que uno tiene que decir, reconocer, ¿verdad? Reconocer y decir, realmente estoy en mis fuerzas, Mm, pero ya llegué, o sea, ya llegué al tope, al límite. ¿verdad? Entonces ya llegué al límite. Entonces de aquí en adelante, pues nosotros ya hacemos lo posible, ¿verdad? Mm, Pero llegar al punto en el de reconocer, de decir, Señor, hasta aquí yo ya hice lo posible, pero ya lo imposible tú lo harás Amén. y confiar, porque queremos la respuesta a veces ya para el día siguiente. Mm, o en ese Y ratito. no siempre es para el día siguiente, ¿verdad? A veces tarda un poquito. No es que tarde, sino que el Señor llega a tiempo, justo a tiempo. sí. Sí. Pero como uno se desespera, eso es un tipo de cansancio que yo he descubierto, ¿verdad? Ujú, En cambio, cuando dejas el afán y empiezas, Señor, bueno, a confiar en el Señor y a confiar en el Señor y a estar peleando en la mente, ¿verdad? Porque en el momento que llegan los pensamientos y bueno, ¿y ahora cómo le vas a hacer un ejemplo ujú, en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer para pagar la renta? ¿Cómo le vas a hacer para pagar el carro? ¿Cómo le vas a hacer para salir con la comida del mes? Y empiezan todos esos dardos, ujú, Mm, todos esos pensamientos que si uno no los logra controlar, te afana y y ya. te cansan y te sacan de donde Dios quiere que veas, ¿verdad? Porque sí, la fe es como May nos dijo un día, ¿verdad? La fe es dar el paso sin saber qué va a pasar, ujú, ¿verdad? Porque eh, cuando el Señor me mostró el versículo, ¿verdad? De Pedro, ¿verdad? Que le dijo que caminara. oh, Y de ahí empezó a caminar en el agua, creyó, pero hubo un momento en el que falló su fe y se empezó a ahogar. Y Ujú. el Señor lo saca, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe." Y yo dije, si él tenía poca fe y caminó en el agua, dije yo, ¿en qué posición estoy yo? ¿Verdad? Porque empezó a caminar sobre el agua Ujú, y se sí. hundió y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero el asunto es que él venía de ver milagros, Ajá. ¿verdad? Porque iban ellos, se subieron a la barca después de haber visto un milagro, que creo que es el de la multiplicación. Mm. Ujú. Y entonces el Señor le dijo, ustedes no han entendido lo que yo hice cuando multipliqué los panes y los peces. Y entonces a mí cuando el Señor me habló a través de ese versículo,
Es como no has entendido lo que yo ya hice y entonces, ¿dónde está la fe? Sí. Entonces el afán te cansa. Es No, una de las incluso cosas, el por ir afán, temerosos también, la ansiedad. se Ujú. perdieron la revelación, ¿no? Porque el Señor les estaba diciendo, cuidaos de la levadura de los fariseos, Ujú. pero ellos por ir pensando en el, no guardamos pan, ¿verdad? Los afanes, como dice Pastora Michelle, no guardamos pan, y eso que sobraron, estoy nomás pensando, ¿verdad? Y eso que sobraron canastas, ¿verdad? Y nosotros aquí en la Ah, barca sin pan, y el Señor queriéndoles dar un pan de revelación, ¿verdad? De la levadura de los fariseos se la perdieron por ir afanosos con el pan, ¿verdad? ¿Cuánto nos habremos perdido por a veces andar afanosos o, Sí. ¿verdad? sí. Eh, Pues yo creo Es- que todos hemos llegado al punto para ya ir cerrando y aterrizando esto de querer tirar la toalla en diferentes áreas, no nada más en el ministerio, ¿verdad? A veces, ¿cuántos hemos ido al gimnasio y así estamos pagando membresías y no vamos? Tiramos la toalla. ¿Cuántos hemos empezado de que hoy sí voy a hacer? Y eso es lo que hablamos. Y si no lo has visto, ve a checar el tema de la semana pasada de la procrastinación. Hemos llegado a eso. Y ese es un tipo de cansancio también, procrastinar. Es decir, ay, no, luego lo hago. Dejar las cosas para el otro día, para Para mañana, para después. después. Entonces, eso te va a ir llevando. Es que es una cosa te lleva a otra. Y llega el momento en que te cansas, aún en lo mental, ¿verdad? Sí, En estar sí. pensando y pensando, y dices, ay, no, mejor ya no lo hago. Ay, no, mejor ya no. Y como decía Michelle al principio, ¿verdad? No sirvo para esto. Esto no se me da. Y a veces pensamos en querer en tener el resultado inmediatamente. Y hablábamos también en la semana pasada de cómo es de que alguien llega, o sea, por estar tratando, hablamos de Tomás Alva Edison, cuántas veces trató para poder hacer el bombillo, el foco, hasta que si se hubiera cansado él, en algunas versiones dice que no se tuviéramos luz. dice, exacto, no, o más bien, ¿sabes qué pienso yo? No es que no Fuera, tendríamos luz, fuera de otro. otro lo habría. Sí. Pero el Señor, si nos da a nosotros Perseveró. una, una, una idea, un proyecto, una estrategia para hacer, hagámosla. Porque luego a veces estamos pensando, no, a mí me pasó, solo este proyecto, a mí me pasó. Y que ya lo iba a hacer y otro sale con, ay, no, yo no lo voy a hacer. Y mire mi pensamiento, no, mejor ya no lo voy a hacer porque va a decir que lo hice porque esta persona lo sacó también. Entonces, y llegamos a eso de dejarlo para después y decir, no, mejor ya no, voy a tirar la toalla. Mm. Entonces, ¿y cuántos? Miren, en todas las áreas. Por eso hay muchos divorcios Ujú. que tiran la toalla, se cansan, no le pusieron en las manos del Señor para recobrar fuerzas y tiraron la toalla. Por eso hay muchos abandonos de hijos tirando la toalla. Por eso muchos no logran sus sueños, Sus carreras. perseverar en algo. Chicos que tal vez soñaban con, yo quiero ser el mejor futbolista y se cansaron y ya no siguieron, tiraron la toalla. Es de ahí donde viene Ujú. de tirar la toalla, ¿verdad? De un deporte. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, Michelle ya lo había mencionado, que ella sí quería tirar la toalla. Este, para cerrar, que nos puedan decir. Fíjate que yo estaba viendo precisamente la serie, ahorita estaba viendo, no la había visto, ahora la serie de don Vicente Fernández. Mm, Mm, Pero lo que estaba viendo yo fue cómo le decía a mi esposo la mentalidad a los 10 años mm, de lograr lo que quería. O sea, ya en su mente a la corta edad, él dijo, yo quiero cantar, yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante. Y ir viendo con
todas las situaciones familiares, sociales, económicas, culturales, Uy, contra las que se enfrentó y se buscaba y se buscaba y se buscaba y se buscaba. se Yo rindió. estaba, yo estaba viendo, ¿verdad? De que pues su papá no era cantante, ni su Ujú, abuelo que yo vi, sino que como que él fue el primero, ¿verdad? Que empezó y le decía yo a mi esposo, ¿cómo a esa edad? Pues en aquella época, ¿verdad? Era diferente que los niños como no tenían lo que ahora hay. Porque Ujú, le decía, no, por lo que yo veo, no fue que él aprendió a cantar porque fue a recibir clases de canto, sino que aprendió a cantar porque escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba a otro cantante y él decía, quiero cantar, pero la perseverancia, ¿verdad? Que él tuvo esa disciplina y el no darse por vencido. es- El no darse por vencido, no darse por vencido, no darse por vencido, sino que seguir y querer lograr y lograr. Me voy a encontrar con problemas, con dificultades ujú, de muchas formas que van a querer pues detenerme, ¿verdad? En lo que yo voy, pero el proceso de saber vencer y seguir y que si hay caídas, pues nos volvamos a levantar y si volvemos a caer, pues nos vamos a levantar y si volvemos a caer, pues nos volvamos a levantar. ujú. Que dijo 7 veces, pero no son a diario. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantarás. Era como a diario también, como las 70 veces 7. Y no aislarnos, ¿verdad? Porque precisamente dice, creo que Eclesiastés, ¿no? Donde dice que si uno cae, el otro lo levanta. O sea, si nos aislamos cuando nos sentimos cansados, agobiados, y no hay quien nos levante, ¿verdad? Y A no el aislarnos. acudir, eso también hablábamos la vez pasada, ¿verdad? De que hay momentos en los que el Señor te envía ayudas en forma de personas, Ujú. ¿verdad? Y es el momento y es cuando uno ya no aguanta de decir, pues, ¿a quién acudo? Sí. ¿Verdad? Precisamente hoy en la mañana leía del siervo que dice que enterró su talento, ¿no? Pero dice que lo guardó en un pañuelo, pero el original dice que es un sudario. Ujú. Mm, Y te quedas, un sudario, pues es para limpiar el sudor de alguien que está sirviendo, de alguien que está trabajando. ya no quiso seguir Ya no sudando. quiso seguir y lo enterró, o sea, y de todo nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Seas pastora, seas madre, seas hija, o todos tenemos que rendir cuentas. O sea, no tenemos que enterrar lo que Dios nos dio. ¿Y qué es la situación donde uno se cansa? ¿Quieres dejar? Ya no Mm, voy a seguir con esto, ya es no. lo más fácil, ¿verdad? Pero no, o sea, no es lo conveniente, ¿verdad? Pues si lo guardamos eso en nuestro corazón, por muy cansadas que estemos, hay una fuerza dentro de ti que viene de Dios, definitivamente, que no te va a dejar tirado. Me imagino como esta Agar vio a su hijo ahí tirado, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Le abrió los ojos. Le dijo, yo soy el que te veo, el La mismo Dios que solución ahí te ve, estaba enfrente ¿verdad? de ella. No lo dejes tirado, o sea, puede ser o sea, en ese caso ella era un hijo, pero ¿y qué si es un don, un talento, una virtud, como dice Maggie? Sí. El proyecto que Dios puso en tus manos hace 10 años, que Mm, si lo hubieras dejado tirado, pero ujú. bendito Dios, ¿verdad? No retoma, o sea, como el águila vuelve a renacer, a resurgir esa fuerza para poder emprender, ¿verdad? Y yo creo, como dices tú, si ya vamos a ir cerrando, pues pedirle a Dios que Sí. vuelva a resurgir esa fuerza para que podamos seguir adelante con todo lo hermoso que Dios puso dentro de nosotras, ¿verdad? Porque es casi siempre, bueno, lo ven mujeres, pero por si lo ven los hombres, pues también, ¿verdad? Que dentro de ellos también, ¿verdad? Ujú. Porque pues Dios es el creador de todo cuanto existe. Imagínense cómo nos hizo a nosotros. Si Él Imagínate, es creador,
nos puso. Tercer día. Imagínate que Dios se hubiera cansado en el tercer día. Los 6 días. Y descansó en el séptimo. Ujú. Ya. Elia, Sí. Sí, habla de un descanso, ¿no? A mí me impacta, ahorita en la iglesia mi esposo está compartiendo el Salmo 103. Hay muchos beneficios, donde dice, David le hablaba a su alma, le dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. O sea, qué importante sentirse perdonado porque descansa. Qué importancia perdonar porque también el alma descansa de uno. Hay una versión que una vez nos leyeron en una prédica que dice, no te olvides de sus tratos. Wow, Pero que esa palabra beneficios, uno de sus significados es tratos. wow. Está tremendo, No te tremendo. olvides de ninguno de sus tratos. ¿Verdad? Sí, dice, lo voy a leer, ¿no? sí, sí. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es impactante poder reconocer que en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de cualquier situación difícil, el único que nos puede ayudar, el que nos rescata, el que nos sana, el que nos libera, es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Amén. Pues miren, yo aquí me acordé me acordé de los deportistas porque estaba acordándome, en verdad, en cuestión física, el de tirar la toalla, pues uno se va a a los deportes, ¿verdad? Yo me acordaba de que Michael Jordan algo había de acerca de su esfuerzo. Y entonces aquí hay unos ejemplos, dice, conocido por su juego de la gripe, se le llama. En los finales de la NBA en 1997, que eran nuestros tiempos, dice, con fiebre alta. Yo no sé si a ustedes les gustaba el básquetbol, pero en ese entonces yo estaba con Jordan. Entonces, era similar, ¿verdad? Entonces dice, con fiebre alta, deshidratación y agotamiento extremo, jugó 44 minutos decisivos para darle la victoria a los Chicago Bulls, eh, con cansancio extremo y enfermo. Luego está también, me acordé de este maratonista, Eliud Kipchoge se llama, vamos a quitar esto, dice, el poseedor del récord mundial del primer hombre en bajar de las 2 horas en maratón, conocido por su frase, el dolor es solo un estado mental. Wow. Cada entrenamiento suyo consiste en empujar el cuerpo hacia el estado de extrema fatiga para acondicionarse física y mentalmente. Fíjense. Luego, en el tenis, Rafael Nadal dice, es famoso por sus partidos épicos de más de 5 horas sobre tierra batida. Dice, él mismo ha declarado que disfruta del sufrimiento y de llevar su cuerpo hasta el límite de la resistencia física cuando los músculos ya no responden. Y el Wow. último dice, el Michael Phelps en natación, en su preparación, dice su entrenador, lo llevaba intencionalmente. ¿Quién es nuestro entrenador? El Señor. Y a veces cuando decía eso de los tratos, el desierto, pasar el desierto, el Señor nos lleva intencionalmente para estirarnos. Dice, intencionalmente a niveles de fatiga extrema en el agua, dice, le asignaban series de ejercicios donde el atleta sentía que no podía más, enseñándole a mantener la agudeza mental Wow. cuando el cuerpo estaba completamente
agotado. Y entonces me pongo yo a pensar, si estos varones, yo no sé si le han entregado su vida a Cristo, si son hombres de Dios, pero si estos varones con su naturaleza, con la naturaleza humana, han llegado a ese extremo y han salido victoriosos, ¿quién más nosotros que no tenemos que no somos, que no nos dejamos llevar por la naturaleza humana, sino por la naturaleza de Dios, que es el que nos da las fuerzas? Y entonces, a veces pareciera que la gente de afuera cree más en otras cosas que nosotros en el Dios Todopoderoso. Y entonces esto tiene que ser nuestro motor. El decir, perdón, pero yo soy hija del que da las fuerzas. Por lo tanto, yo puedo hacer o yo me voy a esforzar o yo puedo aguantar o yo voy a pasar o voy a crecer. ¿Por qué? Porque no es con nuestras propias fuerzas. Y entonces eso es lo que queremos dejarles a ti que estás escuchando esto. Tal vez algo de lo que nosotros te hemos platicado son experiencias que hemos vivido y pensamientos que el Señor nos ha dado, cómo nos ha llevado el Señor, y no que seamos especiales, porque al final aquí el único que puede salir glorificado y que tiene que salir glorificado es el Señor. Amén. Entonces no somos nosotros. Aquí miren, eso del cansancio es únicamente para darle la gloria al Señor, porque ahí nos damos cuenta que no somos nosotros. Ujú. No son nuestras fuerzas ni físicas, ni mentales, ni emocionales, ni de nada. No sé si ya cerraste tú, Michelle, ¿querías mencionar algo? No, tú dijiste emocionales, ¿verdad? A veces son cansancios emocionales. El rencor es un cansancio. Físico. El rencor, el enojo, la Ujú, ira no sacada, Ujú. ¿verdad? O el enojo no sacado, la frustración no sacada del corazón causa un cansancio. ujú. Entonces, creo que todo eso quiere el Señor que nos despojemos Sí, de amén. todas esas cosas que no podemos controlar nosotros la situación, Pues no nos ¿verdad? dijo nada. Más que estarle clamando al Señor, Señor. Ujú. Yo siempre le digo a las hermanas que están conmigo, le digo, mira, si tú tienes un problema en el corazón, clámale al Señor. Dile, Señor, yo ya no quiero este sentimiento. Yo ya no quiero este sentimiento, ¿verdad? Eh, no lo quiero, tal vez estoy enojada, tal vez tengo resentimiento, tal vez tengo ira, pero, o tal vez alguien no me cae bien, porque sí, ¿verdad? Que simplemente no me cae bien, pues Porque pasa, eh, pasa. Sí, pasa, pasa, pero hay pasa. que, yo le clamo al Señor y le digo, ay, bueno, hay que clamarle al Señor, tenemos que clamarle al Señor y decir, Señor, ayúdanos, sácanos esos sentimientos que no son agradables, porque pues uno descansa, ¿no? Sí. La verdad que es bien difícil llegar a comprender que la libertad es para uno Claro. primero. Que cuando yo dejo de Ujú. odiar, cuando yo dejo de sentir rencor, cuando yo suelto el resentimiento, cuando yo controlo la ira, el enojo, ¿verdad? Cuando yo controlo mis palabras, porque vaya que si uno cuando está enojado uno quiere decir un montón, ¿verdad? Y en estas 2 semanas el Señor me ha llevado a ese punto de tener dominio propio, ¿verdad? Que mi boca quiere sacar un montón de cosas y yo estoy ahí, no, mejor voy a esperar a que se me pase el enojo Ujú, o a que se me vaya y clamándole al Señor, Señor, que se me vaya rápido el enojo, la molestia, lo que sea que tengo en mi corazón y boom, viene el Señor y con una palabra te hace así, bajadito y te quita todo, ¿verdad? sí, Pero esto es lo mejor y uno empieza a sentir Mm, esa energía otra vez. sí, Esa energía espiritual de que ya no tengo, es como te quitan peso, ¿verdad? sí. amén. Como cuando te quitan, yo una vez les puse un ejemplo de una mochila, Ujú, ¿verdad? Una vez
los hermanos les costaba como que un poquito llegar y meterse. Entonces un día agarré la mochila de Chris, que siempre la llevaba bien pesada. Y le dije, hermano, ponte la mochila de Chris. ¿Cómo está? Está pesada. Le digo, salte. Y se salió el hermano, ¿verdad? Y vuelve a entrar, le dije yo, con la mochila. Y entonces ese central me hizo caso al hermano, ya entró. Y ya cuando llegó al frente le dije, quítate la mochila. Y entonces cuando se quitó la mochila pesada, le digo, ¿qué sientes ahora? Ujú, Dice, no, pues ya no tengo peso. Pues así espiritualmente, ujú, quítate lo que traes, ujú. suéltalo y vas a ver cómo te vas a sentir. Y, Ujú. y yo lo experimenté y qué bonito es quitarse uno todo lo que lo cansa. Ay, pues Entregárselo al Señor para que Él sea el que haga la obra. exacto, esa es la clave. El versículo, vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los haré descansar. No es nada más que el Señor el que nos da el descanso. Así que, pues no, pues ya nos agarró la noche y es hora de descansar para nosotras, Amén. ¿verdad? Que estamos Oh, aquí. sí, ya vamos a estar en otro día. Vamos a Hablando de descanso. el descanso de nuestro cuerpo, pero miren, yo otra cosa que rapidito, cuando uno ama al Señor de tal grado que es apasionado, y aquí yo me acuerdo que mencionó creo que fue nuestro apóstol Fernando que dijo que no le importaba, o fue el apóstol Sergio que dijo, no le importaba ir cansado después del trabajo a visitar a su novia, ¿verdad? Que ahora es su esposa, tardarse tanto tiempo para ir en el transporte público, estar allá y de venir de madrugada. Y yo me acuerdo de que mi esposito, él tenía que trabajar se tenía que ir a las 4 de la mañana cuando andaba pretendiéndome. A las 4 de la mañana se tenía que levantar porque trabajar a las 5 de la mañana a manejar, que manejaba en ese entonces tráiler, y regresa, cuando salía del trabajo cansado, solo se iba a bañar y se iba para mi casa. Y en mi casa se iba a la 1 de la mañana y se Wow, levantaba a las 4. Y yo decía, ¿pero qué? ¿No estás cansado? No, no, estoy bien, estoy bien. el amor. Exacto, a lo que quiero llegar es esto. El amor a la obra, no solamente como pastoras, sino tú que eres siervo, tú que sirves en tu iglesia, el amor a la obra, lo que haces para el Señor, únicamente al estar enamorado, vas a seguir aguantando, porque si no se convierte en una carga. Ujú. Cuando se Ujú. convierte en una carga, cuando ocupa el lugar del amor que uno le tenga al Señor, porque uno todo lo hace por amor. Somos esclavos por amor. Amén. Amén. Bueno, mis queridas amigas, hermanas, em, eh, amigas, ¿verdad? Que estamos juntas en la milicia. Gracias por atender este llamado. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en la obra, ¿verdad? Amén. Del Señor, que es lo más lindo. Y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos, ¿verdad? Por aguantarnos esta gran carga de escuchar. Pero lo liberamos en el nombre de Amén. la carga. Damos gracias al Amén. Señor Amén. Hay que porque aclarar que hay cargas buenas, hay ¿verdad? cargas ligera es mi carga, dijo el Sí, Señor. amén. Amén. Que el Señor, Las cargas del Señor. las Así cargas del es. Señor, o sea, no nos quita, no, nos quita las cargas del mundo y nos da sus cargas, que son Amén. ligeras. Amén. Amén. Pues, Así Sería es. otro tema, no se lo pierdan. exacto. Pues que el Señor me las bendiga. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pues esperamos que esto les sea de bendición. Coméntanos si te has sentido cargado, cansado, atribulado. Y también si tienes alguna necesidad de oración, con mucho gusto, ponnos tu necesidad, porque dice la palabra llevar las cargas los unos a los otros. Mm. O sea, aún en eso no estamos solos. Amén. Entre nosotros nos tenemos que ayudar.
sobrellevar las cargas. Amén. Bueno, Amén. Dios me las bendiga y nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues esperamos que les sea de bendición. Que descansen. Igualmente. Ay, feliz noche. Bye, feliz Buenas noche. noches. La noche, ahorita son las 11. En paz me acostaré.